Entonces, esta era la parte introductoria y ahora vamos a introducirnos, sí, al tema de riesgo sísmico en edificaciones, que es la unidad 1. Hemos visto cuál era el logro, ¿no? Que al finalizar ustedes van a explicar de forma objetiva y clara la vulnerabilidad, desventaja de los sistemas estructurales, errores de concepción arquitectónica, posibles consecuencias luego de un sismo. Perdón. El contenido que vamos a cubrir es la diferencia entre riesgo y desastre, algunos sismos más importantes, daños estructurales, el objetivo de la ingeniería sismo resistente, la presentación del E030. El E030 lo vamos a ir analizando, desglosando a lo largo de cada semana y por último unas breves conclusiones. Vamos a conocer entonces un poco en qué consiste el riesgo y en qué consiste el desastre. Vamos a ver acá algunos videos. Vamos a abrirlos. Este es del sismo de L'Aquila. Este es un sismo que ocurrió en Italia, bien, el año 2009. Vamos a apreciar o vamos a ver entonces algunas imágenes de este evento sísmico. Na escuridão, equipes de resgate intensificavam as buscas pelos sobreviventes. O cenário ao longo do dia era desolador. Casas desmoronadas, carros destruídos, estradas partidas ao meio. Os moradores dormiam quando o tremor começou às 13h30 da manhã, hora local. Foram 20 segundos de pânico. O terremoto de 6,3 graus na escala Richter assustou também os romanos. Mas o epicentro do terremoto estava a mais de 90 quilômetros de Roma, aqui na província de L'Aquila, capital da região de Abruzzo, onde 26 municípios foram atingidos e mais de 15 mil prédios condenados. L'Aquila é uma cidade medieval com 70 mil habitantes e cerca de 100 mil universitários que a frequentam. Poucos edifícios do centro histórico são do tempo da fundação da cidade, no século XIII, porque foram destruídos pelo terremoto de 1703 e reconstruídos depois dele. A cúpula da Igreja das Santas Almas caiu. 6 jovens foram resgatados dos escombros da casa do estudante. Outros ainda estão desaparecidos. Muito assustado, este homem saiu ileso das ruínas e, com um longo abraço, agradeceu a quem o salvou. Foi terrível, tremeu tudo e tudo veio abaixo, diz esta mulher. O chefe dos bombeiros estava exausto, depois de ter tirado vários corpos dos escombros. Ho tirato fuori 4 o 5 persone decedute e altri feriti. O campo de atletismo cedeu lugar a barracas onde dezenas de pessoas passariam a noite. Ainda não se conhece as proporções do terremoto, mas as previsões são assustadoras. A região é cercada de pequenos povoados. O número de desabrigados subiu para 70 mil. O primeiro-ministro Silvio Berlusconi cancelou uma viagem a Moscou e declarou emergência nacional. O Papa Bento XVI anunciou orações pelas vítimas. Hospitais faziam apelos por doadores de sangue. Médicos de toda a Itália se deslocavam para a região. O forte cheiro de gás cobria as cidades montanhosas após a ruptura de dutos. O município de Pagânica, epicentro do terremoto, agora é também uma cidade proibida. Ninguém passa. Autoridades nos trazem para conhecer a dimensão dos danos. Os poucos moradores de Pagânica que ficaram na praça não sabem que direção tomar. E quando falam do longo terremoto, reagem assim. Não sabem o que dizer. Como toda a Itália, a região atingida pelo terremoto é sinônimo de monumentos preciosos, uma longa história. El sismo que acabamos de ver, o bueno, más que todo, pues digamos lo que generó, como ya hemos indicado, es en la ciudad de L'Aquila, en Italia. Vamos a ver otro video más. Por ejemplo, este de Maule. Maule queda, digamos, está en Chile. Y el año 2010 ocurrió uno de los eventos sísmicos, digamos, más fuertes en estos últimos años. El video no digamos que no está tan claro, pero vamos a tratar de entenderlo.
Como una gran juguera que se lleva todo, todo va, todo vuelve. Increíble. Impresionante. Sí, Chanel. Sí, profesor. Bueno, de lo que yo tenía entendido es que el riesgo es como la posibilidad de que pueda ocurrir como un accidente o un evento. Ujú, sí, está bien. ¿Y el desastre? Creo que tiene, Chanel, creo que tienes inconveniente con tu audio. Pero sí estaba bien, más o menos a la primera parte que indicó. Bueno, entonces Chanel lo que nos hablaba era que el riesgo es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Y el desastre, alguien más que pueda completar esta parte, porque de Chanel lamentablemente creo que tuvo inconvenientes. Y Marilyn nos indica, bueno, que que el desastre es cuando ya ocurre el evento sísmico, ¿no? Por lo tanto, entonces, lo que hemos visto en los videos, ¿qué era? ¿Un riesgo o un desastre? Lo que hemos observado es ya el desastre, ¿no? Es el desastre. El riesgo, vamos a ver, entonces estaba bien el concepto, es una posibilidad y vamos a indicar que realmente es la probabilidad. Pero ¿de qué cosas es la probabilidad? Es lo que vamos a ver entonces hoy día. El desastre es ya cuando ocurre el evento sísmico, ¿bien? Ocurre. Entonces, cuando ocurre, ¿qué cosas genera? ¿Qué cosas es lo que hemos visto? Ahí un poco Edgar Sánchez estaba dando una idea, ¿no? Es lo que se ha visto en el video, es daños, ¿no? Es unos daños a las viviendas. Hay muchos edificios que han quedado dañados, ¿no? Se han desplomado y demás. Acá Chanel también indica que son daños significativos y demás. El terremoto también consigo en Maule trajo, pues, generó un maremoto, un tsunami, que también inundó prácticamente, pues, ciudades costeras, ¿no? Y también Xiomara nos está indicando pérdidas humanas. Entonces hay que diferenciar bien entre un riesgo y un desastre. Bien, vamos a ver entonces esto resumido en esta imagen. ¿Qué es lo que podríamos enumerar en esta imagen que ustedes tienen en la pantalla? Ha ocurrido el terremoto de L'Aquila. ¿Y qué cosa ustedes empezarían? Imagínense que están haciendo un trabajo exploratorio acá en esta ciudad.
¿Qué es lo que ustedes contabilizarían? ¿Qué es lo que sería de interés para ustedes? Las bajas, Perdón, o sea, el desastre que hay. las bajas, pero medido ¿cómo? ¿En cantidad de muertos, heridos? ¿A eso te refieres? ¿O con respecto Me a los refiero edificios? en vidas humanas y en edificación destruida. Ajá, muertos y heridos, diríamos. Bien. Y luego indicas el daño a las estructuras, ¿no? Claro. Vamos a colocarlo por acá. Bien, está bien. Y el otro es el daño a las estructuras. Pónganse como idea, ¿no? Que ustedes son alcaldes del Áquila, ocurre el fenómeno y qué cosa les estaría interesando. A ver, vamos a ver por acá. Ciro nos dice que el número de elementos estructurales fallados, Catherine la cantidad de viviendas o edificios dañados, en cuanto a materiales, costos de reparación o reconstrucción, ¿no? Chris Valery, y más o menos ustedes tienen una idea general. Ahora, ya sabemos, una vez que ocurre un desastre, porque ya ocurrió el fenómeno sísmico, nosotros lo que nos interesa es contabilizar los muertos y heridos, el daño a las estructuras, y este daño está referido, como también algunos de sus compañeros lo han planteado, con los costos que yo voy a necesitar para repararlos. Bien, hay algunos de estos edificios que, claro, pues ya no digamos que no va a ser posible una reparación, simplemente hay que tumbarlos, ¿no? Hay que tumbarlos y se construye uno nuevo, porque ya no es, digamos, económicamente viable. Solamente la reparación sería, por ejemplo, en edificios que han quedado, pues, un poco dañados, pero aquí estamos viendo que todos los edificios que están en la imagen prácticamente tienen que ser derribados para volver a construir nuevos. Ahora, yo les pregunto, ya tenemos los muertos y heridos, los daños a las estructuras, que nos va a interesar si somos alcaldes, por ejemplo, cuánto vamos a gastar, ¿no? En reparar toda esta ciudad. ¿Y qué otra cosa más nos estaría interesando? ¿Qué otra cosa más con respecto, digamos, a esta imagen, con respecto a lo que tengamos? Recuérdense que ustedes son los alcaldes, ustedes son, digamos, los jefes de la gestión de desastres. Birni nos indica que el tipo de suelo, no tanto así, hay que desde el punto de vista ya de la gestión, ustedes quieren gestionar todo esto. Sí, sí, Estela, Álvaro. Creo que sería el asunto económico, el presupuesto de la recuperación, ¿no? De Ya, la eso zona. lo tienes acá, en el costo, eso está en los Ah, ok. costos. ¿Qué otra cosa más desde el punto de vista de planificación, de programación estaría interesándote? Cuando tú haces una obra, imagínate, cuando a ti te contratan para una obra, Sí, sí, se cumplió la tienes los norma. costos, no, en tu proyecto y tú ya tienes ya todos los códigos y demás, ¿no? Yo te voy a dar, yo te digo, ¿sabe que a usted le contrato para que me haga un edificio? Cuesta tanto, ¿y qué cosa más te interesa? ¿Y tú qué cosa me dirías? El tiempo de plazo, Cronograma. El tiempo, vamos a colocarlo acá, tiempo de, eh, ejecución. claro, el tiempo de reparación, porque esto ya estamos hablando de un desastre, ¿bien? Estos son los tres parámetros que nos indiquen o que nos interesan. Al primero, en inglés vamos a decirlo como dólares, ¿bien? Dólares. A los costos, no, estoy mal. A los primeros como muertos, death. A los siguientes, costos o dólares. Y al tercer ítem se le denomina en inglés como downtime. Y entonces ustedes pueden observar que todos empiezan con D, ¿no? Todos empiezan con una D. Y cuando se analiza ya a nivel de desastre o a nivel de riesgo, que luego vamos a ver que es casi van por ahí, se les denomina simplemente como las 3Ds. Son las 3Ds. ¿Por qué todos empiezan con D? A estos tres parámetros se les denomina variables de decisión. Variables de decisión. Variables de decisión. ¿Y por qué? Porque justamente desde el punto de vista
de planificación de una ciudad, o incluso si ustedes son pues dueños en su casa, lo que les interesará es, si ocurre un evento sísmico que está construido con el 030, con tales normativas y demás, ¿cuántos muertos y heridos podría haber si sucede el evento sísmico? O si se supera el evento sísmico que tenemos nosotros en el 030. ¿Cuántos serán los costos de reparación en los cuales yo voy a incurrir para volver a poner en pie mi casa, ¿no? Y si me conviene o no, si los costos son muy elevados, mejor lo tumbo todo y construyo uno nuevo. Y también lo otro importante sería el tiempo de reparación. ¿En cuánto tiempo va a quedar nuevamente en pie, digamos, el edificio? Estas tres se conocen entonces como variables de decisión, porque nos sirven para tomar una decisión, ¿no? Si estamos planificando una ciudad. Ahora, yo les pregunto, en el 030, ¿cómo se mide si un edificio está, digamos, cumple con el código no? ¿Alguien tiene alguna idea? Yo voy a hacer el cálculo estructural de un edificio, ¿no? ¿Y qué cosa se verifica para ver si el edificio esté bien o esté mal? ¿Alguien tiene una idea? ¿Podría repetir su pregunta? Ahora, imagínense, vamos a hacer el diseño de un edificio, ¿bien? Este es el edificio. Y yo les contrato a ustedes y tienen que cumplir con el 030 y demás códigos. Entonces, ¿cómo ustedes verifican que el edificio que están planteándome está bien o va a cumplir con el diseño? ¿Qué es lo que verifican ustedes? Primero se parte de un diseño de concreto, luego se hace un análisis estructural y luego se hace un pseudodimensionamiento sísmico para ver si soporta la rigidez. Ya, está bien, más o menos está bien. En otras palabras, ustedes lo que hacen pues es la verificación de cada una de las secciones, concreto armado, acero y demás. Pero lo importante es esto. Ante una carga sísmica, ante un evento sísmico, este edificio se va a deformar. Bien, se va a deformar. Y vamos a medir estos desplazamientos. Este desplazamiento que genera el sismo nos va a servir para calcular, esto lo vamos a ver más adelante, derivas y distorsiones angulares. Estas derivas y distorsiones angulares tienen que estar menores al límite que indica la E030. Así está en nuestros códigos. ¿Bien? Pero ahora, fíjense lo que está sucediendo, ¿eh? El código me obliga a cumplir con límites que están basados en desplazamientos, derivas, distorsiones. ¿Y dónde intervienen estas variables de decisión? Porque si yo quiero tomar una decisión, justamente me sirve esto, ustedes como ingenieros deberían darme la cantidad de muertos y heridos que pueden haber si ocurre un evento sísmico, el costo de reparación y cuánto tiempo me va a tomar si ocurre un evento sísmico de tal magnitud. ¿Ustedes creen que nuestro código esté bien? Esta parte es lo que me indica la E030. Bien, pero yo necesito estas 3Ds. ¿El código estará correcto o no? ¿Qué opinan? No tengan miedo. Puede ser que esté bien o puede que esté mal, que sea el código. Es simplemente una opinión, ¿no? Si pueden, prendan su audio. Disculpen un momento. Prendan su audio porque cuando yo uso esta herramienta para hacer gráficos, no me permite cambiar de pantalla, porque si yo lo desactivo, se borra todo lo que he pintado. Así que les pido que prendan su audio. Sí, indícame, tú estabas hablando. Yo creo que tiene que ver, ¿no? Que lo que tú diseñas tiene que cumplir tanto con la norma y también sustentar las 3D que has planteado en un principio. Así que es como que es un límite de restricción más a lo que tú diseñas. Ahora, una vez que finalice el curso de ingeniería sísmica, y si yo les preguntaría,
¿no? Ya hemos concluido las 16 semanas, ustedes han aprobado el curso. Ya saben calcular las 3D. ¿Ustedes creen que vamos a concluir con eso? En la semana 15, en el examen final, calcularemos la cantidad de muertos y heridos, daños, tiempo de reparación. ¿Ustedes creen? No, también se debe calcular la rigidez, el momento de historia. Se dan cuenta que no vamos a calcular estas 3Ds, pero lo que deberíamos hacer es realmente calcular las 3Ds. El enfoque que nosotros tenemos por acá, que es nuestro enfoque tradicional, por decirlo de alguna forma, es ambiguo. Deberíamos cambiarlo, pero ¿por qué no lo cambiamos? Porque es un enfoque, digamos, sencillo de usar, ya que el enfoque, digamos, de las 3Ds es un cálculo del riesgo, es un cálculo del desastre, pero es más laborioso de hacer. Digamos, hay documentos donde nos enseñan a hacer todo esto. Incluso en cursos de posgrado tampoco a veces se enseñan, hay que dedicarse a una línea de investigación sísmica especial, ¿bien? Pero ya les voy adelantando. Lo que nosotros deberíamos hacer, y esto quizá pues ya de acá 30 años, 40 años, cuando tengamos toda la metodología y las bases que sean fácil entendibles por todos, ya directamente deberíamos calcular las 3Ds, no calcular desplazamientos y otras cosas, ¿bien? Entonces eso es todavía lo que nos falta, pero ya para de acá muchos años más. Solamente yo quiero que ustedes tengan una idea de qué es lo que deberíamos hacer realmente y qué es lo que nos está faltando. ¿Bien? Entonces en el curso vamos a hacer solamente el enfoque tradicional. No vamos a meternos a nada de esto. Déjenme ver, había algunos mensajes de alguna pregunta. Bueno, acá, tipo de suelo, el estudio de suelo, bueno, era algo complementario a lo que hemos estado preguntando. Entonces, por ejemplo, en el sismo del L'Aquila, fue un terremoto de magnitud 6.3, ¿bien? La magnitud fue de 6.3 y lo que necesitamos nosotros es, por ejemplo, las 3Ds, aquí están las 3Ds. Y cuando se contabilizan, se tuvieron 309 muertos, 1.500 heridos y pérdidas por 10.000 millones de dólares en L'Aquila. Bien, en L'Aquila, que es que está en la región central de Italia. No piensen que por estar en Europa, pues no hay fenómenos sísmicos. Fíjense que es un terremoto de magnitud 6.3. En Estados Unidos, el sismo de Norris también fue de 6.6, 6.7 y así. Son eventos sísmicos bastante grandes. Bien. Entonces, lo que debería interesarnos, o deberíamos nosotros de calcular directamente son estas 3Ds, las variables de decisión, porque eso nos sirve justamente desde el punto de vista de planificación, organización, a qué tan bien están nuestras ciudades, a qué tan bien está un edificio en particular. Pero, lamentablemente, si bien las técnicas están dadas, todavía nos falta mucho para que se popularicen. La ingeniería, la E030, es como se denomina como un enfoque prescriptivo. Lo prescriptivo es obligatorio. Cuando ustedes hacen un cálculo, entonces, para el Perú, tienen que cumplir al pie de la letra con la E030. Pero como ya les indiqué, la E030 es de cargas mínimas. El que desea puede hacerle el diseño para una carga superior sísmica y estaría bien, pero no pueden usarlo ustedes para una carga menor. Bien. La E030, por ejemplo, aquí está. Eso ustedes también lo tienen como parte del material. Incluso pueden descargarlo de forma libre. Bien. Y voy a mostrarles qué es lo que indica, cuál es el objetivo. El nombre completo es Norma Técnica Peruana, pero norma técnica es E.030, diseño sismo resistente. Hace muchos años atrás, antes del año 2000, muchos de ustedes todavía quizá ni habrían nacido, se empezó a discutir si el nombre apropiado era diseño antisísmico o diseño sismo resistente. Pero al final dijeron, pues, no, es que no hay una estructura antisísmica. Siempre una estructura va a poder dañarse de alguna forma. Entonces, mejor digamos diseño sismo resistente. Y desde ahí se usa este término.
Pero bueno, vamos a ver, este es el índice general, estamos cubriendo también algún aspecto de esta clase. Disposiciones generales, peligro, categorías de las estructuras, cómo hacer los análisis estructurales, todo esto iremos viéndolo poco a poco, ¿bien? Pero quiero que veamos estas disposiciones generales. ¿Qué es lo que dice acá? La filosofía y principios del diseño sismo resistente. La filosofía consiste en evitar pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo un hospital, ese hospital va a servir para que yo lleve pues justamente a los heridos. Y yo quiero que ese hospital no quede dañado. Entonces tiene que tener una continuidad. Porque si se daña, yo tengo que reparar y voy a incurrir en costos y voy a incurrir en un tiempo de reparación. ¿Bien? Entonces hay estructuras esenciales que necesitan mantenerse en pie. Una central hidroeléctrica, una central nuclear, tienen que asegurar una continuidad, una funcionalidad continua y minimizar los daños a la propiedad. La primera parte justamente es una de las 3Ds, ¿no? Evitar la pérdida de vidas humanas. El objetivo principal de un código sísmico es evitar la pérdida de vidas humanas. Eso también que no se les olvide. Una forma de evitar la pérdida de vidas humanas es minimizando los daños a la propiedad. Es una forma, pero minimizar los daños a la propiedad no es un objetivo principal realmente, sino el objetivo principal es evitar la pérdida de vidas humanas. Y si yo tengo edificios bien diseñados, aunque como ya les indiqué, realmente pues nuestro enfoque todavía debería cambiar, de alguna forma estoy minimizando la cantidad de muertos y heridos. Ahora también ustedes pueden apreciar por acá, cuando nosotros usamos la E030 al pie de la letra, lo que nos indica es que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, ¿bien? Daños graves. Incluso entonces no debería haber ningún muerto, aunque podría presentar daños importantes debido a movimientos sísmicos que se consideran severos, ¿bien? La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados. Acá entonces hay dos tipos. Uno es un daño o es un sismo severo, otro es un moderado. Si ocurre un evento sísmico moderado, puede que no hayan daños o daños dentro de límites aceptables para que pueda ser reparado. Bien, y si tenemos edificios esenciales, como ya les indiqué, hospitales, centrales nucleares, centros de emergencia y demás, estos no deberían tener ningún daño ante un sismo severo. Bien, no deberían tener ningún daño ante un sismo severo. Y nuevamente acá, yo podría preguntarles, acá estamos hablando de las 3Ds. El código me habla de las 3Ds. Bien. Aquí estamos viendo la minimizar muertos y heridos, los daños a las estructuras. Un edificio esencial tiene que permanecer sin daños y demás. Estamos hablando de las 3Ds. Pero si revisan ustedes toda la E030, no les va a indicar cómo calcular estas 3Ds. Como ya les indiqué, la E030 consiste en calcular desplazamientos. Una vez que se calculan desplazamientos, se calculan derivas y distorsiones angulares, que ya lo veremos en su momento. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurar que estoy cumpliendo con estas 3D, con lo que me está indicando el código? No nos indica cómo, solamente hay que confiar en que si uno usa el E030 al pie de la letra, estaría obteniendo estos parámetros. Bien. Nuevamente entonces, el código habla de estas 3D de forma descriptiva, pero no nos enseña cómo calcularlos. Si alguien quisiera calcular las 3Ds, hay metodologías. Yo tengo una línea de investigación que es justamente para el cálculo de las 3Ds. Bien, pero ya para eso hay que tener otra preparación y un poco, digamos, con otros cursos adicionales, de cursos más avanzados. Ustedes están haciendo un curso básico. Yo no espero que con este curso pues ya salgan especialistas en ingeniería sísmica. Ese no es el objetivo.
de que ustedes conozcan, digamos, en qué consiste, para qué nos sirve, que entender un poco el fenómeno sísmico. Y debido a nuestra situación, debido a nuestra ubicación, veremos en la siguiente semana, es importante que todos nuestros cálculos se hagan primero con la consideración de una carga sísmica. Bien, esa va a ser la importancia. Volviendo a donde estábamos. Entonces estamos viendo la importancia de las 3Ds, Y acá tienen un concepto de qué es el riesgo y de qué es el desastre. Ya algunos de ustedes me han indicado que el riesgo es una posibilidad. Yo les he mencionado que mejor digamos que es una probabilidad. Nos dice que para que haya un riesgo, tiene que haber una amenaza. La amenaza, vamos a decir simplemente que es el peligro. Es el peligro. ¿Y qué es el peligro? Vamos a decir que es un terremoto. Bien, el peligro es el terremoto. Un terremoto. ¿Qué es un evento? Como ya estamos hablando de desastre, es también un terremoto. Es también un terremoto. Pero hay una diferencia entre el terremoto del riesgo y el terremoto del desastre. El terremoto del desastre ya está cuantificado, ya sabemos su magnitud y demás, ya sucedió en la zona. Mientras que el terremoto del riesgo es una posibilidad, es una probabilidad y hay que entenderlo como tal. ¿Bien? Y luego aparece acá un término de vulnerabilidad. ¿A ustedes qué les suena con vulnerabilidad? ¿Alguien tiene una idea de qué sería la vulnerabilidad? Sí, pues sí, pueden prender su audio. Sí, sería cuán propensa es una edificación a recibir o sufrir daños. También entonces, ¿no? La vulnerabilidad sería, si estamos hablando a nivel de riesgo, el riesgo hemos dicho que va a ser una probabilidad, podríamos decir en un porcentaje, ¿no? La amenaza también tiene que estar dado en una probabilidad y la vulnerabilidad también tiene que estar dado en vulnerabilidad. Perdón, en probabilidades, cosa que probabilidades nos da otra probabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad? Es esa condición del edificio que estamos evaluando, como su compañera dice, a ser propensos a este daño sísmico. Bien, entonces, desde el punto de vista de diseño sísmico o de diseño de material también, siempre tenemos que tener una demanda por un lado y tener una capacidad por otro. La amenaza vendría a ser la demanda. Tenemos acá la demanda. Y la vulnerabilidad, podemos decir que es la capacidad de nuestra estructura. Para que un diseño sea conforme, la capacidad siempre tiene que ser mayor o igual a la demanda. Por ejemplo, en concreto armado, siempre se indica que la resistencia última que se obtiene mediante combinaciones de carga para los que hayan llevado concreto armado tiene que ser mayor o igual a un phi por la resistencia nominal. En otras palabras, capacidad y demanda por otros lados. No, a ver, discúlpeme, esto acá está mal. Esto es al revés. Tiene que ser así. Ahora, la capacidad lo he puesto a la derecha y la demanda está al otro lado. Bien, siempre tiene que haber esta dupla, demandas y capacidades. Pero como estamos analizando nosotros probabilidades, que es la amenaza, el riesgo es una probabilidad, la vulnerabilidad también va a ser una probabilidad, tenemos que analizarlo de forma correcta. Y eso se hace con esta operación. Esta operación no es un por. Muchos cuando enseñan esta parte indican que el riesgo es la amenaza por la vulnerabilidad, no es por. Esta operación se llama convolución. La convolución se aplica a funciones, porque la amenaza, la vulnerabilidad, estamos diciendo que son funciones, pero van a ser funciones de probabilidad. Mientras que el desastre, como ya ocurre un terremoto, ya podemos
directamente en el campo medir el desastre como tal, la cantidad de muertos y heridos, los costos de reparación y todos. Bien, entonces el desastre es cuando ya ocurre el terremoto. Bien, esto entonces es de manera conceptual la diferencia entre riesgo y desastre que hemos estado también hablando. Para explicarles el término de convolución, acá tienen una figura. En probabilidades, ustedes ya han llevado estadística. Esta función que ustedes están viendo, ¿qué nombre le han dado? ¿Qué nombre recibe una de estas funciones? No. ¿Cómo era? ¿Parábola invertida? No, el nombre, digamos, en probabilidades. ¿Ustedes han escuchado hablar de la campana de Gauss? Ah, ya, sí. Sí, Ah, que no sé. esta es una campana de Gauss, ¿no? Esta es una función de probabilidades. Entonces, la amenaza. Por ejemplo, yo les hago, o vamos a retomar esa pregunta de cuándo ocurre un terremoto. Ustedes saben, o en el IGP, en el Instituto Geofísico del Perú, o algún profesor, algún investigador les ha dicho cuándo va a ocurrir un terremoto en Lima. ¿Tienen esa información? No, dicen posiblemente o aproximadamente, pero no dan Claro, una ¿no? fecha aproximada. O sea, no Sin dan una fecha contar a exacta. sin contar a los adivinos que cada año dicen que va a ocurrir un evento sísmico en Lima. Nosotros, desde el punto de vista científicos, sabemos que tiene que ocurrir un evento sísmico. Porque, como también algunos de ustedes al inicio lo indicó, hay una historia, ¿no? Ya ocurrió un evento sísmico en Lima, ha ocurrido eventos sísmicos en Pisco, en Arequipa, en Tacna, en Chile, en todas las regiones ocurren eventos sísmicos. El asunto es que no sabemos cuándo. Y otra pregunta sería, ¿ustedes podrían tener la certeza o con certeza qué magnitud de terremoto puede llegar a ocurrir? ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Y de qué magnitud será? Por ejemplo, en Lima, el que se espera. Creo que eso depende de la cantidad del tiempo y la cantidad de energía que se haya acumulado, profesor. Más o menos, pero en otras palabras no sabemos. En otras palabras no lo sabemos. Entonces hay que hacer uso de probabilidades. ¿Qué probabilidad hay de que ocurra un evento sísmico de magnitud 8? ¿Qué probabilidad hay que ocurra un evento sísmico de magnitud 4, de 5? Esa es la idea, ¿bien? No lo sabemos, pero si nosotros estudiamos con un gráfico de frecuencias, necesitaríamos, ¿qué cosa? La historia de todos los terremotos que han llegado a ocurrir. Con esto podríamos ver más o menos cuántos terremotos de magnitud 4, 5, 6, y nos puede salir este gráfico de frecuencias. Bien, entonces la amenaza estaría representado de forma probabilista, con esta función de densidad de probabilidades. No nos vamos a meter acá más conceptos de probabilidades, solamente explicar esto. Y la vulnerabilidad, hemos dicho que es la capacidad. Cuando ustedes en cursos de concreto armado, cuando lleven, o en acero, en albañilería y demás, van a plantear, por ejemplo, una resistencia característica. Yo supongo que ya algunos han llevado concreto armado, porque creo que no es obligatorio para este curso, ¿no? A ver, esa resistencia con presión que siempre usamos de 210 kilos sobre centímetros al cuadrado, ¿es la resistencia que yo debo tener en mi estructura? ¿Qué opinan ustedes? A mí me dicen que el acero de refuerzo tiene un esfuerzo de fluencia característico de 4.200 kilos sobre centímetros al cuadrado. ¿Esa es la resistencia que tiene? Profe, Sí, ahora sí. yo decía que con respecto a la resistencia al concreto, yo tengo entendido que es una resistencia mínima, la de 210, la de diseño. O sea, ¿Tú no crees quiere que sea decir que, mínima? eh,
Bueno, sí, creo que es la que se espera para que, A ver, para que el vamos, diseño de funcione. vamos a plantear un ejemplo. Tú haces un muestreo y yo te digo que este edificio construido tenía una resistencia característica de 210 kilos sobre centímetros al cuadrado. Ahora tú sacas muestreos, ¿no? O haces una prueba esclerométrica o qué sé yo, y buscas cuál es la resistencia a la compresión real. ¿Esa resistencia de 210 será la mínima de todas las muestras que sacas? Digamos, el mínimo tiene que ser 210 para que sea el correcto, o si te sale uno menor a 210 está mal. ¿Algo así? Bueno, en ese caso, bueno, vendría a ser entonces una resistencia esperada, una resistencia a la que queremos Claro, alcanzar, ¿no? es esperada, es una resistencia esperada. El término de esperado es un término probabilístico. ¿Qué significa? Por ejemplo, esas resistencias esas especificadas, resistencias características, el F'C, en concreto armado, el esfuerzo de fluencia, significa que ustedes de un muestreo que hagan, van a obtener una media, ¿bien? Van a obtener un valor medio. Entonces, los F'C, los esfuerzos de fluencia son el valor medio menos una desviación estándar. Es un valor probabilístico. Bien, entonces no es el mínimo, no es el máximo, es el valor medio menos una desviación estándar. Esto es lo que debían enseñarnos en cursos de diseño de mezclas, en tecnología de materiales. Bien, entonces no es el mínimo, no es el máximo. Entonces, si yo estoy en una obra y me dicen que es de 210, yo tengo un porcentaje en los cuales puede darme menor a 210 y sería el correcto, pero dentro de este valor probabilístico. Bien, para no alargarnos mucho en este tema, simplemente para indicarles que la capacidad, entonces, el diseño de mezcla lo estoy haciendo con un valor probabilístico. Si hago mi estudio sacando muestras, nunca voy a encontrar ese valor. Puede ser un valor distinto, puede ser mayor, menor. También la calidad de la obra, la mano de obra, cómo han hecho los materiales, nunca van a cumplir tal como está en los planos. Entonces, la capacidad o la vulnerabilidad también habría que analizarlo de manera probabilista. Hay métodos para obtener esta función. La convolución significa que la amenaza, que es una función, y la vulnerabilidad es otra función, al inicio estarían completamente separados. Y empezamos a convolucionar. Convolucionar significa que uno empiece a intersectar al otro. Cuando empiezan a intersectar, obtenemos esta área. Esta área podemos medirla también como otra probabilidad. ¿Bien? Y esto va a hacer entonces que las funciones poco a poco empiecen a cruzarse hasta que la vulnerabilidad haya pasado completamente al otro lado y la amenaza o el peligro esté también completamente al otro lado. Estas áreas, si las empezamos a representar en cada intersección, nos da justamente el riesgo. ¿Bien? Esto es algo probabilístico. Esto de acá simplemente para que ustedes lo conozcan. No es que vayamos a hacer este tipo de trabajos. Esto es lo que significa la convolución. El riesgo es la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad. Bien, espero que les quede claro. Muchos de los conceptos que estamos haciendo por lo general siempre vienen en la parte de los exámenes de preguntas de teoría. Sí, Fred. Sí, ¿qué tal, profesor? ¿Y en qué caso se podría utilizar el método determinístico? Porque yo tengo entendido que el determinístico básicamente cuantifica el peligro considerando el sismo más destructivo, ¿no?, que puede haber en un lugar. El determinístico ocurre un evento sísmico y solamente para ese evento sísmico tú calculas el daño. Eso, digamos, a nivel de riesgo. Entonces, para esto deberías, solamente por ejemplo, ¿no? Como ya les estoy indicando yo, no sabemos si en Lima va a ocurrir un evento de grado 4, 5, 6, no sabemos. Entonces hay que analizarlo de forma probabilística.
Pero si tú quieres hacer un cálculo determinístico, agarra solamente uno de ellos, magnitud 4. ¿Qué daños va a ocurrir en mi edificio en el que yo tengo, ¿no? Ese es básicamente, digamos, el enfoque tradicional, pero solamente que tú estarías interesado en calcular las 3Ds. Ese es un enfoque determinista. Ok, gracias. Bueno, vamos a hacer un descanso de 10. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que hemos estado viendo. Recuérdense que de los conceptos que estamos comentando, siempre vienen en las prácticas, hasta en los exámenes, estos algunos conceptos. En la PC1, por ejemplo, vienen hasta 8 preguntas de teoría. Entonces, si alguien quiere sacarse una buena nota en la PC1, tiene que prestar atención, tiene que darse cuenta de cuáles son algunos conceptos importantes, porque en las preguntas tampoco se pide que uno responda al pie de la letra. Bien, no es un concepto, no es que dé usted el concepto que es peligro sísmico, que es riesgo sísmico, no. Es simplemente con algunas preguntas en las cuales ustedes tienen que analizar y dar entonces una opinión. Pero para eso tienen que estar atentos entonces a lo que nosotros estemos haciendo. Bien, entonces para esas preguntas de teoría no es necesario que ustedes memoricen todas las presentaciones. De lo que hemos estado viendo, entonces, ¿qué es lo que podríamos decir del peligro, del riesgo? Desde un concepto probabilista, ¿bien? Porque como ya hemos indicado, el peligro, el riesgo son probabilidades, porque yo no conozco cuándo ocurre un terremoto, entonces debo analizarlo de manera probabilista. El peligro es la ocurrencia esperada de los eventos sísmicos. Peligro siempre es un evento, siempre es un terremoto. Mientras que el riesgo, hemos dicho, ¿qué cosas eran las 3Ds? Las 3Ds eran costos, tiempo de reparación, muertos y heridos. Esos son consecuencias a los eventos sísmicos futuros, porque yo no sé, yo estoy anticipándome, yo voy a hacer simulaciones para calcular entonces el riesgo futuro. El desastre ya nosotros lo podemos medir directamente porque ya ocurrió. Y eso yo lo puedo cuantificar con números. Bien. Entonces ya tenemos acá qué es el peligro, qué es el riesgo. Para calcular el peligro sísmico hay dos enfoques, así como para el riesgo. En el peligro, que viene a ser el terremoto, peligro, amenaza, simplemente ustedes tienen que ligarlo al terremoto. Hay un enfoque que se denomina determinístico. El determinístico es, por ejemplo, ocurre un terremoto, voy a aprovechar que por acá tengo el mapa de Perú. Voy a usar el código. Vamos a suponer, ocurre un terremoto en Callao, bien, de una magnitud tal, y yo quiero evaluar cuál es la magnitud con la cual ha llegado a Ayacucho, a Cusco, Huancayo y demás. Entonces, como algunos de ustedes también han mencionado que un terremoto son ondas, las ondas empezarán a viajar así. Luego ya veremos si son realmente ondas o no un terremoto. Este sería un cálculo determinístico. Yo tengo entonces el lugar donde ocurre el terremoto, luego le daremos nombres, y mi interés es saber con qué magnitud ha llegado a todo el resto. Ese es un cálculo determinístico. Bien, entonces yo puedo hacer que un evento sísmico que haya ocurrido o que esté por ocurrir. Para esto yo tengo que tener algunas funciones que me ayuden a investigar o, digamos, a cuantificar cómo varía el terremoto con la distancia. ¿Cómo varía el terremoto? La magnitud con la distancia se conoce también como, vamos a darle más adelante el nombre. Bien, por el momento simplemente hay que tener esa duda. Van a haber funciones que relacionan un terremoto con la distancia, porque suponemos que a mayor distancia, ¿ustedes qué creen? ¿Un terremoto aumenta o disminuye de magnitud? Ocurre en el Callao un terremoto de grado 8. ¿Con cuánto estaría llegando a Cusco, por ejemplo? El terremoto de grado 8 que ocurre en Callao.
un número cualquiera. Nuevamente les pido que prendan su audio, porque si no, no voy a tener que desconectar esta herramienta. 7. Bueno, más o menos tiene una idea, ¿no? Puede ser 7, pero en general tendría que disminuir. Bien, en general tendría que disminuir. Luego vamos a ver por qué a veces no se da esto. Incluso podría aumentar, pero a distancias grandes por lo general disminuye. Como su compañero, podría llegar a 7. Yo incluso les diría tal vez fuese un grado 4, ya porque la distancia es bastante grande. Bien, pero esta no es, digamos acá, la pregunta que se les va a hacer a ustedes. No es que si ocurre un sismo en Callao grado 8, ¿con cuánto llega a Cusco? Si ustedes ponen 7 está mal. No, de eso no se trata. Hay que tener el concepto general, que los terremotos, las magnitudes disminuyen con las distancias. Bien, y luego veremos otros aspectos más en los cuales no se va a cumplir esto. Entonces, ya tenemos el cálculo determinístico. Pero, ¿en qué consiste uno probabilístico? Fíjense cuál es la diferencia. Como hemos indicado, por ejemplo, en Callao ocurre un terremoto de grado 7 que va a tener una aceleración del terreno. Cuando nosotros medimos un terremoto, tenemos sensores que están en nuestras estaciones sísmicas. Estos sensores, por lo general, miden las aceleraciones. Desde el punto de vista de la ingeniería, nos interesan las aceleraciones. Entonces, ocurre en Callao, yo mido, si tuviéramos nosotros una estación sísmica en la universidad, tal vez me da 0.35 Gs. G es simplemente la aceleración de la gravedad. G en metros vale 9.81, ¿no? Eso ya ustedes saben. Es la aceleración de la gravedad. 9.81. Bueno, se me borró por ahí. No usé mal, he hecho mal uso de la herramienta. Pero bueno, simplemente que 9.81 en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces yo podría analizar en Cusco con cuánta aceleración llega y con qué magnitud. Y estaría haciendo un cálculo determinístico. Bien, pero nuevamente yo les estaría preguntando. Yo voy a hacer para Lima cálculo solamente para una magnitud 7, para una magnitud 8. ¿Ustedes qué opinan? A mí me interesaría que en Lima haga solamente el diseño para sismos magnitud 6, 7 u 8. ¿Qué número ustedes elegirían? No te escuché muy bien. ¿Qué número ustedes elegirían entre todos? 8, yo diría. 8. Alguno dirá tal vez, ¿por qué no 9? Otro dirá, mejor solamente de 7. Pero se dan cuenta, no sabemos nosotros qué terremoto podría causar, digamos, esos daños significativos. Lo lógico es que sea pues un terremoto grande, ¿no? Eso sí, tendría que ser un terremoto grande si queremos ver nosotros o cuantificar esa cantidad de riesgo que nosotros estamos planificando. Pero tiene que ser uno grande, pero no sabemos de cuál. Bien, y de todas esas magnitudes, no crean ustedes que solamente el grande es el que causa más daños. Bien, no está relacionado entonces la máxima magnitud con el mayor daño que puede ocurrir en toda una zona. Eso está ya ligado a términos que se conocen como de hacer un cálculo de peligro sísmico conociendo el desagregado, pero no nos vamos a meter a eso, solamente para que ustedes tengan una idea un poco, digamos, un poco general. Por lo tanto, como yo no conozco qué magnitud puede ocurrir en Lima, bien, yo no conozco, voy a hacer un cálculo probabilístico. Donde el peligro sísmico, recuérdense, probabilístico tiene que ser en porcentajes. Por ejemplo, para Lima, podríamos suponer, ¿no? Va a tener una aceleración pico de 0.25 Gs. La aceleración en ambos es un parámetro, es un indicador. Pero en el determinístico era una magnitud de tanto, pero en el probabilístico ya no. Fíjense qué es lo que dice acá. Con un 2% de probabilidad de excedencia en 50 años. Y entonces no hay que confundirnos.
En el probabilístico yo ya no hablo de magnitudes. Bien, yo no hablo de magnitudes. Este 2% de excedencia en 50 años, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿por qué yo coloco acá 50 años? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué estará ahí los 50 años? Por el periodo de retorno. No. Si tú vas a construir una casa, Periodo de una retorno. vivienda, no te escuché muy bien. ¿Falla de? No, este 50 años simplemente vamos a decir que es la vida útil. Si ustedes van a construir sus casas, yo creo que nosotros esperamos que por lo menos pues dure 50 años. Ahora, esas casas pueden durar más, pero no podemos trabajar con distintos números. Entre todos nos ponemos de acuerdo. ¿Qué número más nos parece bien? Y entre todos opinamos 50 años, ¿está? Ese va a ser un punto de partida. Es la vida útil. ¿Bien? Entonces, una vez que yo conozco la vida útil, digo, el peligro probabilista va a ser una aceleración para el cual yo tenga este porcentaje, fíjense, un porcentaje de probabilidad de excedencia en 50 años. Pero todo esto acá, ¿qué cosa significa? Porque nos estamos complicando más. Mejor me quedo con un determinístico que me dice para una magnitud 7 y eso lo entendemos, ¿no? Para esto vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar esto en probabilidades así. 2%, o vamos a hacer, en vez de 2, voy a usar el valor que está en el código. En el código dice un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Vamos a hacerlo así. Ahora quizá vamos a poder entender un poquito más. Bien, 10% en 50 años. Ahora voy a hacer lo siguiente. 10% en tanto por 1 es 0.1. Entre 50 me va a dar este valor que es 0.002. En porcentaje, porque está en tanto por 1, me da 0.2%. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que yo estoy encontrando? ¿Qué es esto de acá? En la E030 vamos a nosotros a encontrar una carga sísmica para el diseño. Bien, esa carga sísmica para el diseño tiene una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años. Significa que en 50 años hay una probabilidad de un 10% de que el terremoto que ocurra exceda nuestro terremoto de diseño. Bien. Ahora, ¿por qué he dividido esto? Al hacer esta división, lo que nosotros estamos encontrando es que el terremoto que está en la E030, este 10% es para la E030, tiene una probabilidad de 0.2% de que se exceda en un año. Bien, entonces cuando yo hago esta división, obtengo 0.02 o 0.2% es la probabilidad de que se exceda en un año. Por lo tanto, para el 2023, ¿cuál es la probabilidad de excedencia de la E030? El sismo que está en la E030, podemos excederlo con una probabilidad de 0.2%. Es bastante pequeño, es bastante bajo. Entonces alguien dirá, pero entonces ¿para qué hago un cálculo sísmico? ¿Quién sabe? Durante toda la vida útil del edificio, nunca ocurra un evento sísmico de dicha magnitud o demasiado grande. Bien, el más osado entonces haría su casa sin considerar la carga sísmica y quién sabe, por suerte, durante su vida útil no ocurre ningún evento sísmico y ese edificio se va a mantener en pie y no va a gastar mucho. Pero nuevamente volvemos. ¿Cuándo ocurre un peligro sísmico? No lo sabemos. No lo sabemos. Todo eso lo estamos estudiando de forma probabilista. Entonces, el osado que no construye con la carga sísmica no sabe cuándo puede fallar su casa.
Bien, eso es lo que hay que entender. A nivel probabilístico hay que estudiarlo de esta manera. De esta manera. Bien, acá tenemos una fórmula para que ustedes me ayuden a calcular. Ahora vamos a estudiar qué es el periodo de retorno, que algunos lo han mencionado. El periodo de retorno tiene esta fórmula. Años en vida útil, hemos dicho que nos hemos puesto de acuerdo para que 50 sea nuestra vida útil. Acá tenemos el 50. Y por debajo aparece el logaritmo natural de 1 menos la probabilidad de excedencia. Hemos dicho que para la E030 es un 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. Eso lo conocemos como el sismo de diseño. Bien, traten ustedes de calcular cuánto les sale este valor. 50 sobre el logaritmo natural de 1 menos 0.10. Con un signo negativo. Y me indican cuánto les sale. ¿Alguien ya lo tiene calculado? ¿Cuánto le sale esta fórmula? Acá ya tienen todos los números. A ver, 474. Pero te ha faltado el menos, el signo menos de la fórmula. Porque acá es menos tanto. Lo que ustedes están obteniendo, vamos a decir que es 475 años. Bien. Este es el periodo de retorno. Ahora yo les pregunto, esto significa que cada 475 años debe ocurrir un evento sísmico similar al que está planteado en la E030, porque en la E030 esa intensidad probabilística es del 10% de excelencia en 50 años. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cada 475 años ocurrirá un evento sísmico de dicha magnitud o mayor? ¿O de dicha intensidad probabilística o mayor? No. ¿Por qué no? Si este es el periodo de retorno. Porque es una probabilidad. Lo que ocurre es que hay que entender bien lo que estamos calculando. Por ejemplo, a ver, traten ustedes de buscar. ¿Cuándo ocurrió el último sismo fuerte en Lima? Busquen ustedes en la web. ¿Cuándo ocurrió? ¿Ya encontraron? ¿Cuándo ocurrió el último sismo en Lima? Fuerte. De una magnitud que por lo menos sea mayor a 8. El de 1746. 1746. Si han pasado más o menos 270 y tantos años. Entonces, ¿esto qué significará? ¿Que nos falta todavía más años para que vuelva a ocurrir ese evento sísmico? No necesariamente. No necesariamente tampoco es la respuesta, sino no. La primera respuesta que han dado estaba bien, porque este es un valor probabilístico. ¿Qué sucede si yo hago esta operación?
1 sobre 475. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale esta división? 0.0021. 0,021. Es prácticamente similar a lo que hemos hecho cuando hemos dividido 0.1 sobre 50, ¿no? ¿O no? Es prácticamente similar, o es casi el mismo valor. En otras palabras, el tiempo de retorno, el periodo de retorno, hay que interpretarlo de manera probabilística. Ya nosotros habíamos indicado que esto en tanto por uno o en probabilidades de 0.2% era la probabilidad de excedencia en un año. Bien, en un año. Entonces, este valor de 475 no hay que tomarlo como un periodo de ventana, que cada 475, como si fuera un reloj, tiene que ocurrir un evento sísmico, digamos, de una intensidad similar a lo que nos habla el sismo de la E030. No es así. Hay que olvidarnos de esos periodos de ventana. Lo que ocurre es que muchas veces la prensa, cuando ocurre un evento sísmico en alguna zona aledaña o en otros países, siempre nos recuerdan. Incluso ahora va a haber un simulacro de multipeligro, creo que a las 12. Siempre nos dicen que en 1746 ha ocurrido un evento sísmico y hemos hablado con los investigadores del IGP y tiene que ocurrir este sismo. Claro, está bien, tiene que ocurrir, incluso uno mayor, uno cercano, porque ya hay evidencia de que ocurrió. Pero esto no significa que el periodo de retorno que nosotros estamos calculando significa que sea pues para calcular ese evento sísmico. Sino son valores probabilistas que nos da la excedencia en un año. Bien, es lo que hay que entender. Eso significa periodo de retorno. No es un periodo de ventana. Todo es desde el punto de vista probabilístico. El cálculo me parece que la página está saltada acá. Aquí está el cálculo que ustedes acaban de hacer. Ya no voy a comentarles. Y acá tienen ustedes algunos periodos de retorno comunes. En la E030 se usa esta del 10% en 50 años. Bien, 10% en 50 años. En otros países, como en Estados Unidos, se calcula un sismo máximo considerado que tiene del 2% en 50 años. Bien, no es que en Estados Unidos la carga sísmica sea mayor, sino luego lo que ellos hacen es dividir a las aceleraciones que obtienen para este sismo considerado máximo entre 1.5. Bien, no quiero ahondar mucho en esto porque para no complicarnos, simplemente decir que en el E030 usamos una probabilidad del 10% en 50 años que se conoce como un sismo de diseño. Hemos hablado del periodo de retorno que le corresponde y también cuál es la probabilidad de excedencia en un año. Todo desde el punto de vista probabilístico. Entonces, esos sismos considerados máximos, el periodo de retorno, fíjense, aumenta. Cuando el porcentaje disminuye, el periodo de retorno entonces aumenta y la probabilidad también disminuye por año, porque este sismo considerado máximo sería uno de una intensidad mucho más grande que el de diseño. Bien, acá tienen entonces ejemplos de periodos de retorno. Hemos visto esta fórmula que se usa para calcularlos y ahora vamos a continuar. Hemos dicho que, bueno, ustedes han buscado que en 1746 ocurrió un terremoto, el sismo más grande que se tiene registrado, digamos, al menos históricamente, bien, históricamente. Vamos a asumir, y es lo que hace el IGP, para Lima, este cálculo va a ser para Lima. Como no hay la ocurrencia de un evento sísmico grande luego de 1746, se dice que este sismo, vamos a suponer que sea un equivalente al sismo de diseño. En otras palabras, este terremoto de 1746 ha generado un nivel de aceleraciones en Lima
en Lima, en Callao. Este sismo se dice que prácticamente destruyó completamente el Callao y muy buena parte de Lima en 1746. Si no me equivoco, de este sismo es lo que sale también pues el Señor de los Milagros y demás tradiciones que se tienen de esa época. Mientras que el sismo de diseño, vamos a asumir que sea un equivalente también, pero a nivel de aceleraciones. Yo puedo hacer esta equivalencia a nivel de aceleraciones. ¿Por qué? Porque este terremoto de 1746 ha tenido, si no me equivoco, una magnitud de momento sísmico de 8.8. Es el equivalente que se le ha dado. Pero como ya les he mencionado, un sismo de diseño no tiene una magnitud dada. No se confundan entonces. El sismo de diseño, todos los que son probabilísticos, no tienen una magnitud, sino se habla todo en probabilidades. Mientras que el que ocurrió en Lima en tal año, tal fecha, sí tiene una magnitud. La equivalencia la podemos hacer entonces en nivel de aceleraciones. Lo que vamos a hacer es, yo voy a suponer que el sismo que ocurrió en 1746 sea un equivalente a las aceleraciones que podamos obtener con el sismo de diseño. Vamos a calcular cuál es cuál es la probabilidad de que ocurra este año. Bien, de que ocurra este año. Y traten de calcular todos estos ítems. Todos estos ítems. Yo este cálculo lo hice para el 2017, entonces hay que actualizar este año. Hasta el 2023 serían 278 años que transcurrieron desde 1746. Vamos a calcular entonces cuál es la probabilidad de que ocurra este evento sísmico suponiendo que sea el sismo de diseño. Calculen estos tres ítems. Esta probabilidad de superación por año ya ustedes lo tienen. Es de 0.0021. Ahora díctenme el siguiente valor, que es el de no superación por año, que es 1 menos esto. ¿Cuánto da? Es 1 menos 0.0021. ¿Cuánto da? 0.9979. 99,79. Entonces ahora vamos a hacer este otro cálculo. La probabilidad de que se supere para el 2023. Vamos a trabajar con 278 años. Acá tienen la fórmula. 1 menos 0.9979 elevado a la 278. ¿Cuánto sale por acá este valor? Le saldrá en un tanto por uno, 0 punto y tantos. 0,44. 0,44. En otras palabras, un 44%. Entonces, como han transcurrido 278 años desde ese sismo enorme de 1746, hasta la fecha han pasado 278 años. Si asumimos que ese sismo sea un equivalente al sismo de diseño de nuestro código, al 2023 hay una probabilidad de ocurrencia del 44%. Todo estamos trabajando de manera probabilística, ¿bien? De manera probabilística. Acá ya tienen un valor, no es el 50%. Entonces, cuando la prensa saca alguna noticia de que no ha ocurrido tanto en tantos años un terremoto similar al de 1746, no es que mañana va a ocurrir o a las horas, sino hay una probabilidad del 44%. Pero eso también no hay que asumirlo como la probabilidad es baja, no hay que hacer caso entonces a los códigos sísmicos, porque nuevamente no sabemos cuándo puede llegar a ocurrir. Si la probabilidad es baja, pero esto es en probabilidades, puede que ocurra. Yo en este momento les estoy diciendo que la probabilidad es del 44%, ni siquiera llega al 50%, acabamos la clase y ocurre este evento sísmico. Y en la siguiente clase quizá alguien me dice, usted estaba equivocado, nos ha dicho que era un 44%, pero ocurrió en un evento sísmico, es que estamos trabajando en probabilidades. Puede llegar a ocurrir un evento sísmico, digamos hoy día, superior al sismo, a las aceleraciones del sismo de diseño, y de acá 2 días, a la semana, al mes, al año, otro evento sísmico totalmente independiente también, con una intensidad o con aceleraciones
mayores al sismo de diseño, porque estamos trabajando en probabilidades. Si no ha llegado a ocurrir en todos estos años un evento sísmico con un nivel de aceleraciones similar al de 1746, es ya por el comportamiento de las placas tectónicas. Eso es ya está totalmente, digamos, pues, o no está ligado a estas probabilidades. Bien, por eso, primero, no hay que entender que estos 475 años es un periodo de ventana y la probabilidad de que ocurra un evento sísmico de 1746 similar es bajo, pero eso que no signifique que no va a llegar a ocurrir durante al menos pues 100 años más. Y ese cálculo lo tienen acá. Con esas fórmulas, yo he llegado a calibrar o encontrar este modelo, digamos, de años transcurridos. Esto yo lo hice para el 2017, salía un 43.63%. Ahora para el 2023 hemos aumentado más o menos un puntito por ahí. Bien, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que ocurra sí o sí, algo así como que si tiramos una moneda del 50%, deberían transcurrir más o menos alrededor de 400 años. O sea, nos estaría faltando unos 100 años, habría que calcularlo para tener una probabilidad del 50%. ¿No? Estará saliendo más o menos todavía de acá unos 100 años más. Pero nuevamente les indico, esto no significa que en todo caso en 100 años más no hay que usar el código sísmico, porque no sabemos cuándo debe ocurrir. Si pasan 2000 años y no ocurre este evento sísmico, tendríamos una probabilidad de prácticamente en cualquier momento, eso sí o sí tiene que llegar a ocurrir, porque ya sería de un 98%. Y acá nunca vamos a llegar al 100%. Porque esta es una asíntota, va a ser 99.9999 y pico si se va hasta el infinito. ¿Bien? Bueno, esto es simplemente para que ustedes conozcan también cómo podemos relacionar un terremoto con esos periodos de retorno. Y algo final para hablar para concluir con este tema. Si nosotros vemos estas equivalencias entre el periodo de retorno y el 10% en 50 años, voy a centrarme en estos 50 años. Esta intensidad probabilística que vamos a asumirlo nosotros va a estar con indicadores que van a ser las aceleraciones, lo que significa no es un solo terremoto, sino son todos los posibles terremotos que pueden llegar a ocurrir en 50 años. Bien, no es un solo terremoto, es todos los posibles terremotos que pueden llegar a ocurrir en 50 años. Imagínense un edificio de acá a 50 años. Mañana ocurre un evento sísmico, pero leve. Luego un sismo un poco más fuerte, luego otro casi similar y así. Entonces el edificio se va deteriorando poco a poco, ¿no? El daño se va generando, pero poco a poco. No necesariamente con un evento sísmico muy fuerte. Entonces, si nosotros llegáramos a los 50 años, ese daño que ha ocurrido en el edificio es un equivalente a hacer los cálculos que estamos planteando. Pero que no se les olvide, no es un solo terremoto, sino es a todos esos posibles terremotos que pueden llegar a ocurrir en 50 años. Estas cosas que les estoy contando, muy pocos lo conocen porque tampoco son especialistas en ingeniería sísmica y en análisis de peligro sísmico. Bien, entonces manéjenlo ustedes bien para que también no cometan ningún error, ninguna equivocación. ¿Y cómo podríamos definir claramente el periodo de retorno ahora? Yo trabajé con la base de datos de todos los eventos sísmicos que ocurrieron en Perú. Esto lo pueden descargar ustedes del IGP, del Instituto Geofísico del Perú. Y acá ustedes ven una nube de puntitos. Son que a partir de 1960 para adelante se conocen como terremotos instrumentales, porque desde 1960 se instalaron las primeras estaciones sísmicas acá en Lima y se empezaron a registrar terremotos.
Bien, pero antes de 1960 no habían equipos y tenemos lo que se conoce como registros históricos. Este de 1746, que tiene una magnitud de 8.8, ¿cómo sabíamos que ha sido de 8.8? ¿Cómo sabemos? ¿Alguien tiene alguna idea por qué se le ha dado una magnitud de 8.8? Si en 1746 pues no había ni siquiera conceptos de ingeniería sismo resistente. ¿Por qué a alguien se le ocurrió y le dio una magnitud de 8.8? Por el nivel de destrucción que tuvo, puede ser. Claro, porque nosotros vamos a ver de la siguiente semana que podemos hablar de magnitudes prácticamente cuando tenemos registros, cuando tenemos instrumentos, magnitudes. Pero cuando no tenemos un registro, podemos hablar entonces de intensidades. Las intensidades, les voy adelantando, son parámetros de forma descriptiva. Bien, de forma descriptiva. Entonces, cuando ocurrió este sismo en Callao en 1746, que destruyó completamente el Callao y buena parte de Lima, quedaron fuentes históricas. Los que manejan todas estas fuentes históricas, por lo general, hasta años pasados, pues eran las iglesias. Entonces los clérigos anotaban todo lo que ocurría, pues, día por día, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de destrucción, si la campana de la iglesia empezaba a sonar, ellos cuentan todo, entonces uno puede asignarle una intensidad. Pero esa intensidad está dado por grados, no es una magnitud. Esto lo veremos un poco más en la siguiente clase. Algunos investigadores al final dieron equivalencias. Como una intensidad dada, yo puedo representarlo como una magnitud y se encontró, claro que este valor, pues, digamos, no es del todo preciso, que sería un aproximado a un momento, una magnitud, un momento de 8.8. Bien, ahora vamos a tratar de calcular entonces si este representa el periodo de retorno de 475 años. Esta base de datos es para todo el Perú, ¿bien? Y voy a calcular cuál sería el periodo de ocurrencia para terremotos mayores a 8.5. Trazo acá esta franja que divide todos los terremotos menores y mayores a 8.5 y el primer puntito lo tengo en 1600 y tantos. El siguiente puntito igual, acá está el de Callao y acá tengo otro, ¿bien? Otro por ahí. Ahora, lo que voy a hacer es encontrar cuántos años han transcurrido entre uno y otro. Una vez que encuentro los años que han pasado entre uno y otro, le saco el promedio. Y este promedio me sale de 83 años. Quiere decir que en Perú, con la información que tenemos a la fecha, el periodo de retorno de sismos mayores a 8.5 sería de cada 83 años. Quiere decir que, fíjense que para Lima, de 1746, en 1846, en 1946 y así, deberían haber ocurrido por lo menos un terremoto mayor a 8.5. ¿Pero por qué no se cumple? Porque estos puntos que ustedes están viendo es para todo el Perú. Algunos habrán ocurrido en el sur, por lo menos. Y el único puntito que tengo para Lima, para Callao, es este de acá. Es uno solo. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular el periodo de retorno si tengo un solo punto? No lo sé. Tengo que esperar que ocurra en Callao o cercano otro terremoto. ¿Quién sabe? Ocurrirá pues un año posterior y recién yo sabría encontrar entonces cuánto ha sido el tiempo de ocurrencia. ¿Cuánto es esta diferencia en años? Pero desde el punto de vista estadístico, 2 puntos tampoco no son significativos. Yo tendría que encontrar más y más puntos. En otras palabras, de acá cuando pasen 2000 años, algún investigador dirá, mira, en Lima, en la costa de Lima, en Callao, han ocurrido ya tantos eventos sísmicos mayores 8.5 y más o menos el periodo de ocurrencia es de tanto. Entonces ya sabrían más o menos cuándo estarían repitiéndose estos terremotos. ¿Bien? Pero a la fecha no lo sabemos porque hay un solo puntito,
Si tuviéramos toda esta data, entonces ya podríamos nosotros definir de una forma un poco más clara. Pero imagínense, tampoco vamos a esperar 2000 años, ¿no? Porque y eso ya a quién le estaría interesando, si estaremos acá o no, como raza humana. Y lo más probable, como yo lo digo también siempre, es que se tengan estudios de prospección sísmica que traten de investigar qué es lo que está ocurriendo en las placas tectónicas, medir la cantidad de energía, que algunos de ustedes también ya lo habló de forma, está bien que ustedes digan que el terremoto pues es una energía. Entonces, quién sabe, de acá a unos 20 años, 50 años, haya algún estudio de prospección sísmica que nos dé justamente una idea de cuándo puede llegar a ocurrir un terremoto. Eso sería lo mejor, ¿bien? Entonces, no esperar a 2000 años. De que pueda darse, de superar eso de cuándo ocurre, yo creo que sí, pero hay que ver entonces el estado del arte de esos ensayos. Acá tienen una idea de periodos de retorno típicos, y hemos hablado del de diseño, del sismo considerado máximo. En puentes, por ejemplo, si ustedes estarían haciendo el diseño de un puente, se exige que el periodo de retorno sea de 1033 años. Es un equivalente al 7% en 75 años. En puentes, entonces, la vida útil es de 75 años. Si alguno de ustedes se especializa y tiene la suerte de hacer el diseño de una central nuclear, en una central nuclear se pide que el periodo de retorno sea de 100.000 años. Fíjense ustedes cómo, a mayor aceleración, el periodo de retorno está aumentando. Tienen acá entonces ejemplos típicos de periodos de retorno. Acá tienen ustedes esquemas acerca de la obtención del peligro sísmico a nivel probabilística. Simplemente voy a decirles que necesitan ustedes tener fuentes sísmicas. De esto vamos a hablar durante la siguiente semana, así que no se preocupen. Luego vamos a necesitar leyes de recurrencia, movimientos del terreno para ver curvas de atenuación y por último obtenemos lo que se conoce como curvas de peligrosidad. Bien, no se preocupen entonces, esto lo vamos a explicar durante las siguientes semanas, así que voy a pasarlo simplemente rápido. A ustedes muchas veces en la práctica, en la parte de teoría, se les pide hacer un esquema del análisis sísmico, es este de acá. Necesito fuentes, leyes de recurrencia, leyes de atenuación y por último obtengo entonces estas curvas de peligro. Vamos a ver otro esquema más durante las siguientes semanas, porque nos quedan todavía 2 semanas para ver todo esto. Este es un mapa de peligro sísmico. Este es el caso para el Perú. Cada uno de estos polígonos es lo que se conoce, como está acá, es como una fuente sísmica. Bien. Entonces, en el cálculo del peligro sísmico, para que tengan ustedes una idea, imagínense que cada departamento del Perú, que cada región, es una fuente sísmica. Bien. Vamos a suponer, bien, que ya tenemos todas las fuentes sísmicas. Entonces, si yo quiero calcular cuál es esa intensidad probabilística para una zona específica en Lima, por ejemplo, para la sede de Monterrico, de la universidad, cada una de estas fuentes sísmicas, olvídense, no es que la fuente sísmica es la delimitación de un departamento, eso no es así, ¿bien? Solamente para no estar trazando fuentes. Cada una de estas fuentes, cuando se genera un evento sísmico en cada una de estas de acá, genera entonces aceleraciones. Algunas fuentes generarán terremotos con periodos de ocurrencia menores que otros. Bien, entonces la suma de todos ellos, el agregado de todo ese peligro sísmico nos da esa aceleración probabilística. Esa es la idea. Entonces hacer un agregado de toda en un solo punto de las aceleraciones que pueden llegar de las distintas fuentes sísmicas. Ese es el cálculo de un peligro sísmico a nivel probabilístico. Tampoco quiero yo explayarme mucho en esto porque para alguien que se especializa en ingeniería sísmica es todo un curso de 14 semanas a 15 semanas. Solamente entonces a nosotros nos interesa de una manera básica, algo como concepto general.
En el cálculo del peligro sísmico lo que vamos a obtener son estas curvas de peligro. Estas curvas de peligro relacionan entonces una probabilidad versus la intensidad, que va a ser una medida de la aceleración. Como son probabilidades, nosotros hemos explicado, 1 sobre 475 años nos da una probabilidad. Entonces, yo trazo esta recta horizontal y en cada intersección, estaría yo obteniendo un valor de aceleración. En eso consiste entonces, este es uno de los resultados del cálculo de peligro sísmico. Bien, estas aceleraciones, o primero, estas curvas están dadas para cada periodo estructural. Fíjense que acá hay muchos términos que ustedes quizá todavía no lo manejan, así que vamos a explicar poco a poco, pero ya durante la siguiente semana. Cada una de estas curvas está dado para un periodo, entonces ahora yo puedo representar cada una de esas intersecciones. Periodos versus las aceleraciones. Y lo que estoy obteniendo acá se conoce como espectro de peligro uniforme. Vamos a ver a lo largo del curso varios espectros. Este es el primero, de peligro uniforme. El espectro de peligro uniforme se obtiene de un análisis de la peligrosidad a nivel probabilístico. Y vamos a ver también su uso, por qué es necesario. Bien, como concepto general simplemente, un espectro es la relación entre un periodo y, en este caso, aceleraciones. Pueden ser también velocidades, pueden ser desplazamientos. No se preocupen con que haya cosas que todavía no están comprendiendo. Más de estas cosas ustedes lo pueden encontrar en esta publicación que yo lo distribuyo de forma libre para que conozcan o para que profundicen. Bien. Ahora yo les pido que, como parte del curso, ya en sus tiempos, en sus ratos libres, un fin de semana, revisen este apunte, el 1.7 y el 1.8. El 1.7 y el 1.8, si buscamos el material del curso, en la semana 1, acá tienen ustedes el 1.7, el 1.8. ¿De qué trata? El primero trata del riesgo, del peligro, y luego el siguiente de la vulnerabilidad. Es más o menos lo que hemos estado cubriendo. Fíjense, de riesgo, peligro sísmico. Lo que observamos es en qué consiste el riesgo, y hemos hablado. En las técnicas de cálculo de riesgo modernos, no solo consideran la convolución del peligro y de la vulnerabilidad, sino también adicionan el costo. Incluso también adicionan acá otro, otro parámetro más. Bien, pero de forma general vamos a decir simplemente que el riesgo sísmico es la convolución entre el peligro y la vulnerabilidad. Entonces, algunos acá también colocan a la exposición. La exposición podemos indicarlo como, por ejemplo, en una zona de río, las viviendas que están más cercanas al lecho del río tienen mayor exposición que otras que están un poco más alejadas. Por lo tanto, también el riesgo es mayor. Bien, entonces este es el concepto moderno de riesgo. Son 4 aspectos: peligro, vulnerabilidad, costo y exposición. Entonces esto les pido que ya lo revisen, es lo que hemos estado hablando. Algunos conceptos vamos a ir tocándolos. Tienen acá también con respecto a la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? Ligado al comportamiento estructural. Van a encontrar acá varias imágenes de situaciones, de edificios. Les pido entonces que vayan revisando esta parte. Bien, eso ya lo dejo para ustedes. Ahora acá tenemos la sección también de sismos más importantes. Ustedes ya me han indicado cuál ha sido el sismo más grande que ha ocurrido en Perú, así que ya no les voy a volver a preguntar. Es el de 1746. Y así como ha ocurrido en el Perú, tenemos también sismos que han ocurrido pues en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo hemos visto que en Italia, así a veces uno piensa que en Europa no ocurren eventos sísmicos, pero ocurren eventos sísmicos. La península itálica, la
en los Balcanes, en Grecia, son zonas de alto peligro sísmico. Claro que ya en España, en otras zonas, en Inglaterra, pues ya el peligro sísmico es bajo, pero también hay. Bien, las aceleraciones entonces son bajísimas en comparación a Italia, a Grecia. Y luego ya cuando nos vamos un poco más a Asia, el peligro sísmico también se va incrementando por las zonas. Bien, pero entonces, de forma general, hay peligro sísmico en cualquier lugar, así sea una aceleración pequeña o no. Bien. Y yo les pido entonces, para completar esto, para ir enumerando, ¿qué eventos sísmicos grandes han ocurrido en todo el mundo? A ver, díctenme ustedes algunos de ellos. Los eventos sísmicos más grandes que hayan ocurrido, pero en todo el mundo. Y vamos a ir anotándolos. Pueden buscar en internet y me lo van dictando. Acá Farid nos indica Japón del 2011. ¿Cuánto ha sido la magnitud? ¿Qué magnitud tuvo este evento? Bueno, acá Ciro nos da una lista ya más grande. A ver, vamos a copiarlo de forma, digamos, referencial, ¿no? Esta es la lista que nos ha enviado Ciro. Tenemos el más grande que ha llegado a ocurrir en todo el mundo hasta la fecha, ha sido el de Valdivia, con una magnitud momento de 9.5. Bien, es el más grande que se tiene a la fecha. Luego viene el de Sumatra de 9.3, luego en Alaska también, luego tenemos en Japón, en Rusia, ¿no? Y para suerte nuestra, no aparecen los sismos en el Perú dentro de los más grandes, porque se supone que si ocurre un evento sísmico grande, hay la probabilidad de que vuelva a ocurrir, pues, de dicha magnitud o incluso mayor. Los sismos en Chile, acá tenemos dos, el de Arica y el de Valdivia. Aquí incluso estaría, creo que faltando el sismo de Maule, aunque el sismo de Maule ha sido de 8.8. Estará más o menos acá a continuación. Estos sismos, al igual que el de Alaska, por acá lo vi, son sismos que se caracterizan por ser de subducción. Vayan pensando en ese término. Un sismo de subducción. ¿Qué será un sismo de subducción? Eso lo vamos a ver durante la siguiente clase. Bien, entonces, por lo general, también los sismos de Sumatra y demás, los sismos de mayor magnitud son sismos que ocurren en zonas de subducción, por lo general. Y entonces, para mala suerte en Chile, pues tienen los sismos más grandes que han ido ocurriendo a lo largo de todos los años. Si yo les preguntara, ¿puede llegar a ocurrir un sismo de una magnitud 10? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué suponen? Porque el de Valdivia ha sido máximo de 9.5. ¿Puede llegar a ocurrir un sismo de grado 10, de magnitud 10? ¿Podría? ¿Qué opinan? Una magnitud de 10. ¿Habrá o no habrá? ¿Podría suceder o no podría suceder? ¿Nadie? Xiomara dice que sí. El máximo registrado hemos visto que ha sido de 9.5. Bien, pero para responder a si podría haber una magnitud de 10, lo que tendríamos que hacer es ya apoyarnos un poco en, digamos, en la sismología. Hay trabajos de sismología, porque ya no nos competen mucho a nosotros, de los cuales han llegado a una conclusión, que una magnitud de grado 10 rompería toda la Tierra. Entonces, probablemente no se genere una magnitud de 10. Entonces, ese sismo que ocurrió de 9.5 tal vez es el mayor. ¿Bien? Entonces, ya para que se genere un sismo de grado 10, la energía acumulada y la ruptura que se generaría sería demasiado grande. Acá tienen ustedes
equivalencias del momento sísmico, que es el indicador que estamos analizando, entre grado y grado hay una liberación de energía de 30 veces más, es de 32 veces más en sí. Entonces, cuando yo paso de un sismo de grado 5 a uno de grado 6, no es que aumenta en una unidad, eso es en la magnitud, pero realmente en términos de energía está aumentando 30 veces. Y así, cuando pasamos a una magnitud de 7 en 2 grados, ya tenemos 1000 veces. 3 grados, 4 grados y así. Fíjense que estamos incrementando de manera exponencial, porque las magnitudes, como vamos a ver más adelante, se dan trabajando con logaritmos, de ahí que salen estas equivalencias. Esta imagen que ustedes están viendo a la izquierda es un gráfico que se encuentra comúnmente en Internet, donde se relacionan, por ejemplo, la cantidad de energía liberada con bombas nucleares, para tener una idea que, por ejemplo, fíjense, el de Chile, el de Alaska, el de Sumatra, son superiores a las bombas que han llegado a ocurrir. La de Hiroshima está todavía acá por debajo. La prueba nuclear, la más grande, también está todavía por debajo. Entonces, los fenómenos sísmicos, que bien hemos visto que no sabemos cuándo puede ocurrir. Quizá va a pasar 200 años más y en Lima no ocurre un fenómeno sísmico, pero hay que estar pendiente, porque si llega a ocurrir y nos chapa con un edificio que no está preparado, las pérdidas van a ser demasiado grandes. Esa es la idea. Acá también les pido que revisen este ítem, el 1.10. Voy a abrirlo para que sepamos de qué trata. A ver, ¿dónde estamos? En la parte teórica tienen el 1.10, que habla de problemas de configuración. También les invito a que puedan ir revisando, que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Es lo que genera entonces un evento sísmico. Hay problemas de configuración estructural y demás. Les pido entonces que lo revisen también para que tengan ustedes una idea un poco más concreta de las posibilidades que pueden llegar a ocurrir. Columnas cortas, piso blando, piso débil. Iremos nosotros comentando algunas de estas fallas, pero ya ustedes tienen que estar preparados, ya tienen que tener la base. Bien. ¿Y qué cosas más? Acá tenemos, por ejemplo, esto yo tenía la idea para hacerlo mediante un trabajo grupal, pero simplemente lo que vamos a hacer es que ustedes indíquenme de lo que hemos hecho en esta clase, ¿cuál podría ser el objetivo de la ingeniería sísmica? ¿Qué idea tienen? ¿Qué conclusión, digamos, o qué cosa pueden opinar que debería ser el objetivo de la ingeniería sísmica? La sísmica sería prevenir el riesgo y el desastre de los eventos sísmicos. Se trabajaría más en la prevención. Claro, porque lo que nosotros hemos visto, hemos hablado de dos conceptos, del riesgo y el desastre. El riesgo, digamos, es algo calculado. Eso lo podemos trabajar, por decirlo de alguna forma, en laboratorio. En laboratorio hacemos nuestras simulaciones, hacemos cálculos manuales y obtenemos cuál podría ser entonces la pérdida, ¿no? La pérdida de vidas humanas, las pérdidas o los costos, el tiempo de reparación, todas las 3Ds. Eso lo obtenemos en un cálculo a nivel de simulación. Ese es el riesgo. En ingeniería sísmica lo que buscamos es entonces prevenir, más que el riesgo, prevenir el desastre, ¿no? Prevenir o que las 3Ds, porque de ocurrir un desastre va a ocurrir, pero queremos que esas 3Ds sean lo menor posible. Del par de conceptos que acabamos de ver entre
voy a escribirlo por acá. Hemos visto nosotros entonces que el riesgo era la convolución entre el peligro, voy a colocarlo con por, pero ya sabemos que es convolución, y la vulnerabilidad. Nosotros como diseñadores, ¿en cuál de estos conceptos podemos intervenir? ¿En el peligro o en la vulnerabilidad? Para que yo disminuya el riesgo. Xiomara dice la vulnerabilidad, Ciro, Alessandra, todos opinan en la vulnerabilidad porque el peligro yo no lo puedo manipular, al menos con las técnicas científicas que tenemos, no podemos nosotros manipular, digamos, al nivel de las placas tectónicas, quién sabe, liberando poco a poco la energía que se va acumulando para que la magnitud que se libere sea menor. Yo no puedo hacer nada en contra del peligro, al menos actualmente. Quién sabe ya de acá a muchos años más. Pero donde sí puedo yo jugar es en la vulnerabilidad. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, cumpliendo con la E030. Así como ya les he mencionado que el enfoque del E030, la ingeniería convencional, no es del todo eficiente, pero nos da una forma indirecta de tener mejores construcciones. ¿Bien? Porque el objetivo de la ingeniería sísmica debería estar para calcular directamente las 3Ds. Las 3Ds son un mejor indicador de lo que va a llegar a ocurrir cuando sucede un evento sísmico. Entonces, yo en el código, en la E030, hemos dicho que se limitan los desplazamientos. Pero ¿qué mejor sería si yo limito la cantidad de las 3Ds? Limitar las 3Ds. En vez de trabajar con el desplazamiento, que es una manera indirecta de disminuir los daños, de disminuir el riesgo, yo podría implantar límites a los 3Ds. Que, por ejemplo, para un hospital, el costo de reparación sea menor al 2%, al 1% del costo total de reparación. Y así que que el número de heridos sea mínimo, o sea, no sé, o que no haya muertos y heridos. Y así, para cada tipología de edificaciones, yo puedo ir planteando límites a las 3Ds, ya no con desplazamientos. Eso sería lo ideal. Bien, eso sería lo ideal. Y esto está ligado, cuando ustedes limitan las 3Ds, es lo que se conoce también como resiliencia. La resiliencia está ligado al riesgo. No está ligado, digamos, a los desplazamientos. Cuando yo quiero calcular entonces el nivel de resiliencia de mi edificio, de un hospital y demás, tengo que calcular las 3Ds, que es el cálculo, digamos, más trabajoso, pero el que realmente todos deberíamos hacer. Yo quiero que esto les quede claro. ¿Bien? Entonces, el objetivo de la ingeniería sísmica es, como ya algunos lo han mencionado, disminuir justamente estos indicadores, estas 3Ds. No limitar el desplazamiento, porque el desplazamiento es un indicador indirecto para disminuir el riesgo, pero no es un cálculo o no nos va a dar, digamos, un valor totalmente preciso. Siempre hay que saber entonces qué es lo que nos espera más a futuro. Ya alguien que se especialice en ingeniería sísmica puede llegar a cubrir todos estos aspectos. Pero en este curso solamente vamos a dedicarnos a un estudio básico. Como ya les he mencionado, yo no espero que ustedes pues se vuelvan especialistas en este tema. Acá les pido que también revisen esos apuntes 1.9 y nuestro código es este de acá, el que hemos estado viendo. Bien. No quiero todavía meterme de lleno. Esto es solamente una introducción. Hemos visto la filosofía y demás. A partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver todos estos aspectos. Bien, porque para ello necesitamos todavía hablar del peligro, que si bien ya lo conocemos, en la E030, fíjense solamente para que tengan ustedes una idea.
El Perú está dividido en 4 zonas y a cada zona le corresponde un parámetro Z, que es de zona, de 0,45, 0,35. Todos estos valores hay que multiplicarlos por G. Entonces es 0.45G, 0.35G, 0.25, 0.10G. Y también ustedes observen, las aceleraciones máximas que se obtienen si empleamos la E030 es para un 10% de excedencia en 50 años. Ahora ya sabemos a qué periodo pertenece. ¿Cuál es el tiempo, digamos, o el periodo que nosotros hemos esperado? ¿Cuál es el periodo de retorno? Si alguien se recuerda. Para un 10% en 50 años. ¿De cuánto era? ¿Alguien se recuerda de cuál era el periodo de retorno para ese 10% en 50 años? 475. 475 años, ¿no? Y ese 475 años, ya sabemos, no es un periodo de ventana, es un valor probabilístico, que nos indica que si yo divido 1 sobre el periodo de retorno, obtengo la probabilidad de excedencia en un año. Quiere decir que esa probabilidad de 0.2% es la probabilidad que yo tengo de que en un año excedamos estas aceleraciones que nos plantean en el código. Y acá, entonces, el Perú está dividido en 4 zonas. La zona 4 es toda la parte de la costa y la zona 1 es la parte oriental. Se supone que los mayores sismos siempre ocurren por la parte costera. Es la razón por la cual a la zona 4 le corresponde aceleraciones básicas, ese es el nombre que le vamos a dar, aceleraciones básicas de 0.45. Mientras que en la zona oriental le corresponden aceleraciones menores de 0.10. Debido a que los eventos sísmicos son más raros y también a lo que hemos mencionado, que cuando ocurren eventos sísmicos, estos se van atenuando. Entonces, las aceleraciones con las cuales llegan a la zona oriental, a Bolivia, a Brasil, son ya más pequeñas. Esto es entonces lo primero que estamos cubriendo de la E030. Bien, ya luego estaremos viendo algunas otras cosas más. Y con esto vamos a concluir la clase de hoy. Estamos concluyendo un poco antes porque a partir de esta edición vamos a hacer una prueba de entrada. Ahora, no se asusten ustedes, esta prueba de entrada no tiene una calificación, digamos, para promediar para más adelante. Simplemente nos sirve a nosotros como profesores del curso a tener una idea de los conocimientos previos que ustedes tienen. Bien, entonces voy a mostrarles en qué consiste la evaluación. En información general estoy ya activando, ya pueden ustedes descargar esta evaluación. Van a poder entregar ustedes hasta la 1 de hoy día. Es por eso que ya estamos finalizando un poco antes. ¿En qué consiste esta prueba de entrada? Descargan acá el enunciado y lo resuelven a mano. Bien, voy a ampliar un poco. Colocan su nombre, lo hacen a mano. Y acá hay 4 preguntas. Nuevamente les reitero. Esto acá nos da a nosotros una idea de cuál es la preparación previa que ustedes tienen. En la primera parte expliquen qué es un comportamiento lineal elástico. Pueden apoyarse en gráficos. Luego se les pide determinar el momento máximo negativo. Que todos los que han llevado un curso de análisis estructural por lo menos tendrán una idea básica. Bien. Luego,
En la siguiente parte es de diseño de concreto armado, pero yo creo que concreto armado no todos lo llevan o recién lo están llevando. Así que simplemente, si no conocen una pregunta, no lo resuelvan. Como les estoy mencionando, los puntajes simplemente son de manera orientativa para nosotros. Bien, para sacar una idea de cuál es con el nivel de preparación con el cual ustedes están llegando y en qué cosas para poder cambiar para ciclos posteriores también en los cursos previos. Así que pueden descargar esta evaluación, lo resuelven a mano y es solamente de 30 minutos. Entonces, si está activo, estamos 12 y 22, pueden resolverlo entonces en este tiempo o en menos. Bien, si no conocen alguna pregunta, simplemente no lo resuelvan y lo suben al aula. Bien,